Las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología pues son parte de mostrar la diversidad cultural de México, la pluralidad que existe en el país. Por primera vez los vamos a conocer a todos, darles voz a los que no la tienen. La invitación es para reflejar su propia identidad como un espejo. Los pueblos y comunidades originarios de México, patrimonio vivo de nuestra nación, hoy son reconocidos gracias a los trabajos de renovación de las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Acompáñennos a redescubrir los tesoros que se exponen en este magnífico recinto. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Cuando se inauguró este museo, su objetivo era mostrar a las y los mexicanos y al mundo entero la grandeza cultural de México. Y esa grandeza cultural se sustenta principalmente en las culturas originarias, en los pueblos originarios. Pero parecía que los pueblos originarios habían quedado hace 500 años. Y el día de hoy se reinaugura este segundo piso haciendo un gran reconocimiento a las culturas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, a los pueblos afromexicanos de hoy, que siguen representando la grandeza cultural de México. Dicen los documentos que debido a la inminente fusión del México indígena con el México moderno, va a desaparecer la cultura material de los pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas van a desaparecer. Por tanto, hay que salir al rescate de su cultura material. Con esta idea fue concebido en parte, entonces, hace 60 años, el piso superior del Museo Nacional de Antropología. 60 años después, hoy, lo único que desapareció fue esta idea. El 1 de octubre entró en vigor una reforma histórica al artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país que reconoce la composición multiétnica de la población y los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. No basta que tengamos una nueva norma constitucional, sino que esta norma constitucional tiene que ser letra viva, tiene que ser letra transformadora, tiene que reflejarse en la vida concreta de nuestra gente, y en eso estamos trabajando. Una de las grandes políticas actuales es precisamente darles el reconocimiento a los pueblos indígenas de México en el siglo XXI como sujetos de derecho y como pueblos que tienen toda la facultad para autoadscribirse, para autogobernarse y también crear instituciones, pero sobre todo visibilizar sus conocimientos, su producción intelectual. Agradezco a nuestros elementos, madre tierra, agua, aire y fuego, ya que sin ellos no se lograría la creación. Estoy agradecida de ser considerada, pues es un gran paso más para que la voz de miles de artistas, creadores, para que se vea, se escuche y se valore por nuestra sociedad. El día de hoy estas culturas sabemos que están más vivas que nunca, que son parte central de nuestras raíces, de nuestras identidades, que viven y que han sido parte de una política importantísima de gobierno, de fortalecerlo en muchos frentes, por supuesto que en políticas públicas, pero desde el ámbito cultural era llevar al centro a las comunidades, a los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, a darles la visibilidad que se merecen y sobre todo como culturas vivas, no como culturas muertas. México tiene una población de 70 grupos que conforman 24 millones de indígenas, 9 hablan la lengua y son 3 millones de afromexicanos. La intención de estas salas es visibilizarlos, darles presencia y por primera vez se muestra la cultura afromexicana. La idea de ser salas etnográficas es ver a todas las comunidades vivas, cuáles son sus prácticas, qué están generando, pero también mostrar que no están alejados de estas modernidades a las cuales nosotros pensamos que solo al ser pueblos están inmersos. No, viven las mismas modernidades que nosotros.
Creo que uno de los grandes aciertos es que se actualizaron la vida de las culturas indígenas. Se veía bastante estático el montaje que estaba anteriormente y actualmente se miran en el presente. Y dentro de los temas se trata de incorporar casi a todos los pueblos indígenas. Y eso ha fluido muchísimo en términos de representación museográfica, pero también en el entendimiento de las culturas vivas. Son 5 ejes temáticos en los que se basó esta transformación para poder abarcar a todas las culturas y comunidades indígenas a partir de sus elementos comunes como las identidades, la gastronomía y los textiles. Estamos estrenando un nuevo concepto de etnografía, unas nuevas salas. Tenemos una nueva propuesta que está basada en un concepto de incorporar a los 70 grupos indígenas que tenemos. Antes eran salas de territorio cultural y ahora son salas que contienen a lo nacional. Uno es la primera sala, pueblos, lenguas y territorios. La segunda sala, sobre comidas y la regionalidad. La tercera sala, sobre identidades y resistencias. La cuarta sala, sobre fiestas y rituales. Y la última sala, la quinta, está dedicada al arte textil como expresión de los pueblos. Pero lo más importante es la discusión y la integración de los intelectuales indígenas, quienes opinaron también sobre qué es lo que se tenía que mostrar. I think it's worth definitely visiting. You get a different sense than just the ancient stuff that Mexico was still alive and people are still creating. La etnografía es un instrumento que usa la antropología para estudiar a los grupos humanos a través de la descripción sistemática de sus prácticas culturales y sociales. Y uno de los instrumentos importantes para el estudio de los pueblos actuales es la etnografía, que se refiere a la descripción de los pueblos indígenas, básicamente, pueblos en general. En el caso mexicano, está enfocado a las comunidades indígenas. Pues un sentimiento muy hermoso y grato de saber de que muchos aspectos, como son los mercados que vimos de Teotihuacán y Tenochtitlán, pues siguen existiendo actualmente, o aún con otros tintes, pero sigue existiendo, al igual mismo que varias tradiciones o vestimentas que, pues, aunque pase el tiempo, esto jamás va a desaparecer y siempre se va a mantener aquí. Well, it's lovely to see how people for thousands of years have just made do with what they could to create a beautiful lifestyle and a civilization and a very caring and humble people. Pues a mí me parece que es una buena idea mostrar estas culturas que siguen vivas. Por siglos, la presencia y aportaciones del pueblo afromexicano han sido ignoradas. Hoy su reconocimiento es fundamental para comprender la diversidad cultural de nuestro país. Por un lado tenemos las comunidades afromexicanas que viven en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Oaxaca, Coajinicuilapan, uno de los lugares importantes, mientras que en el Golfo de México se dispersa por casi todo el litoral. Otros dos núcleos importantes, uno en Coahuila con la cultura de los Mascogos, que comparten también territorio con Estados Unidos, y por el otro, los garífonas que están en el Caribe, entre Chetumal y Belice. Soy originaria del municipio de Cuitláhuac, Veracruz, y soy orgullosamente afromexicana. Mis ancestros de origen africano, ustedes saben que nuestros ancestros llegaron hace más de 500 años a esta hermosa tierra que es México, y desde ese momento empezó a ser nuestra tierra. Esto empieza desde el siglo XVI, que los europeos en tres siglos trajeron 12 millones de afromexicanos esclavizados. En el último censo se registra de 3 millones de afromexicanos. Entonces es una población, digamos, 27 millones de los 130 millones de mexicanos que somos, que teníamos que darles voz.
60 años después incorporamos otra vez artistas nuevos, pero ahora son artistas indígenas, que nos expliquen ellos cómo es su arte, cuáles son sus formas, qué se entiende por arte y que ellos qué quieren representar. Conocimos a Baltasar Castellano Melo, artista plástico afromexicano originario de Coajinicuilapa, Guerrero. En su obra ha plasmado la herencia cultural de su pueblo. Hoy podemos apreciar uno de sus murales en las nuevas salas etnográficas. Habemos afromexicanos, mestizos, de la zona mixteca, del valle, los náhuatl, la perla negra del Pacífico. Coajinicuilapa es un mundo afromexicano que tiene una diversidad, tanto en danzas, historia, la oralidad de la comunidad, del pueblo. Es un pueblo negro, un pueblo costeño. Mi proceso creativo es recordar, ahora sí que destapar el baúl de los recuerdos y de esa memoria, que es memoria que yo viví desde niño. Lo más grande es que ya estamos hablando de la cultura afromexicana, como la que tenemos aquí representada con una gran obra de un gran pintor afroindígena, Baltasar Castellanos, que nos pinta una historia de su propio mestizaje, de su propia mezcla entre indígenas. Él habla de su propia familia, de su territorio. Este pequeño mural, bueno, no tan grande, pero sí significativo, que versa sobre los orígenes de los pueblos afromexicanos, de cómo llegan a esos territorios, pero también con la confluencia cultural con la cultura indígena, la mixteca particularmente, y un poco la historia de vida de su propia familia, que entre el mestizaje incorpora pues población descendiente de afromexicano e indígena de la mixteca. Entonces su familia conjunta estas dos raíces. La danza es parte de la cultura mexicana, preserva tradiciones ancestrales y fortalece nuestro sentido de comunidad. Es parte fundamental de las fiestas y tradiciones de nuestros pueblos originarios. Los rituales van a responder la pregunta ¿cómo acercarse a los dioses? Tú te vas a acercar a los dioses a partir de máscaras, que son a partir de danzantes. Y la otra es a partir de ofrendas. Por eso la museografía está pensada de esta forma. Las fiestas que se escogieron se hicieron por tipologías y por regiones. Tratamos que todo el país estuviera representado, que estuvieran presentes también casi todas las tipologías, tanto tomando en cuenta el ciclo agrícola, desde Carnaval hasta Día de Muertos. La danza de los diablos es en Día de Muertos, en Todo Santo. Son 3 días de baile. Se baila en cuadrillas. En esa cuadrilla hay personajes. Está el diablo viejo, la minga, la almita y los diablos. Que eran unas máscaras. Entonces, hay simbólicamente hay todo un juego muy teatral, ¿no? El diablo viejo también es el caporal, el que manda en el rancho simbólicamente, ¿no? El negro que tiene poder. Y la minga es una mujer mestiza o blanca que es esposo del diablo viejo, del caporal. Y cargan un bebé. Y el diablo no es el diablo malo que pinta a la iglesia católica o la religión, sino que es un diablo que habla de la identidad, de la lucha, de la resistencia. Un diablo que se revela y dice, pues aquí estamos los costeños, los afromexicanos. Aquí está el pueblo contemporáneo que escribe, que pinta, que danza, que baila, que toca. Un diablo de resistencia y de identidad. Cuando decidimos poner todos los tipos de danzas que había, se trabajó directamente con mascareros, con danzantes, con diferentes artistas, para que ellos nos hicieran sus propios trajes y a la vez nos dijeran de qué manera querían ser representados. Y que ellos mismos vinieran al museo, nos trajeran el traje y nos dijeran de qué manera
al momento de montarlo, ellos estaban presentes. Las lenguas y escrituras indígenas están presentes en las nuevas salas etnográficas para mostrar la importancia de preservar, revitalizar y promover la riqueza lingüística de México. Me pareció muy interesante, no sabía que se hablaban tantas lenguas indígenas, creo que más de 60. Tampoco sabía que algunas se están perdiendo. Es muy interesante cómo reproducen la vida de los indígenas, ¿no? Con estos muñecos y estas casitas. También vi los libros, que me llamó mucho la atención la escritura. En esta nueva sala, particularmente la primera sala que versa sobre lenguas, pueblos y territorios, se incorpora los códices como un recurso museográfico para que la gente entienda un poco sobre estos materiales. Entonces tenemos 3 ejemplos. Abajo comenzamos con el Códice Coachicala de Huauchinango, también llamado Códice de Jicotepec, donde se narra precisamente tanto los espacios de labranza como los sitios sagrados. En medio tenemos el lienzo Zacatitla, que es un códice del siglo XVI. Arriba tenemos el mapa de 1550 de Tenochtitlán, de la Ciudad de México, Tenochtitlán, donde se hace el trazo urbano, pero también la ocupación de espacios importantes de la zona lacustre y de la parte serrana. En la renovación de esta sala se trabajó 5 años con un equipo multidisciplinario que involucró a historiadores, antropólogos, arqueólogos, museógrafos, etnógrafos, carpinteros, entre otros, así como a personas indígenas y afromexicanas. Tuvimos un seminario de más de 80 antropólogos y trabajamos en estas salas 80 gentes en los montajes. Aparte de la pandemia, empezamos antes de la pandemia, toda la pandemia, logramos tener el guión. Lo que hace el curador, lo que hacemos los curadores es hacer los guiones. Hacer un guión de una sala es ir distribuyendo los espacios y sobre todo escoger objetos. Conjunto de objetos es un discurso. Una de las cosas importantes también es que se integran artistas indígenas, estos artistas novedosos también de sus comunidades que están visibilizando sus culturas a través de sus expresiones plásticas. Entonces tenemos desde artistas purépechas, artistas otomís, artistas nahuas. Los murales empezaron a tejerse, ¿no?, por sí solos. Uno de los últimos murales que pinté también fue en el Museo de San Ildefonso, en Nueva Orleans, y el que está justamente en las nuevas salas etnográficas, ¿no?, ahí en el Museo de Antropología. Y yo soy un pintor afromexicano, costeño, un pintor del arte contemporáneo, de la nueva generación. Se trabajó mucho junto con ellos para lograr que de la mano poder mostrar propiamente cómo se eran, en este caso las fiestas, ¿no? Pero justo en la parte de textiles, que las indumentarias estuvieran vivas y que fueran indumentarias que están presentes todavía en los pueblos. O lo mismo en el área de comidas. En el área de comidas es muy interesante porque en ellos la curaduría hizo una gran investigación en torno a cómo y qué productos eran de ciertas regiones y cómo las poblaciones indígenas lo han ido regionalizando. Looking at this panorama behind me, it makes me appreciate how the families functioned and how the integration of the families between each other kind of fostered a very strong sense of community. And kind of wish we had that today in many parts of the United States. Aquí también se reconocen las aportaciones culturales de los pueblos que han migrado a México de otras latitudes, no solo europeos, sino libaneses, chinos, japoneses, coreanos, estadounidenses, entre otros. En el Porfiriato llegan las primeras migraciones de campesinos, sobre todo de franceses e italianos hacia la costa del Golfo, y otros se asientan en el Valle de Puebla. Por ejemplo, la zona esta de Gutiérrez Zamora
en Veracruz, que son importantes comunidades. Desarrollan sobre todo plantaciones. Entre las cosas que traen, por ejemplo, los libaneses es la mercería, que va a revolucionar los textiles indígenas con los muestrarios. Entonces reconocemos todas estas grandes aportaciones a través de migraciones, la tarea de los comerciantes, la tarea de los agricultores y de muchos otros oficios entre chinos, coreanos, libaneses, franceses, estadounidenses, incluso Sudamérica, peruanos que llegan de muchas nacionalidades también del sur de América y que van a aportar importantes identidades regionales. La cultura material y la riqueza etnográfica de nuestro país es asombrosa. Aquí han confluido distintos pueblos, lenguas, culturas. México es un mosaico que reúne nuestra diversidad. Es muy interesante venir, ver cómo está viva aún esta cultura en México y bueno, que tiene que ver con las raíces, ¿no?, de ustedes, y me parece muy interesante que como mexicanos vengan a visitarlos, bueno, también para los turistas. Oh yes, because it's more contemporary and more organized by themes rather than periods. Yeah, I think it's really, I love the culture and I love the artifacts. I think it's, people are so nice. It's really lovely to be here. Los indígenas han sufrido despojos, pero aquí está la intención de las salas, que los tratemos con respeto, que nos conozcamos a nosotros mismos los mexicanos y que conozcan a estas culturas. El Museo Nacional de Antropología es uno de los espacios museísticos más importantes de México y de Latinoamérica, y es interesante que aquí se reúnen los materiales del pasado y los materiales del presente, precisamente para visibilizar estas culturas que son las raíces de México. Segundo piso, que vale la pena subir encima de escalera mecánica, o sea, vale la pena y ver como el presente, ¿no? No solo quedarse en lo que fue, sino el presente. I have many Mexican friends in San Diego who've not been to Mexico City, and I would tell them to come here and look at the anthropological part, but definitely look at the ethnographic representation of Old Mexico and New Mexico. Es esa invitación a reflexionar un poco de esa memoria colectiva y esa memoria personal, porque uno mismo es ese color y esa identidad, uno mismo es su propia historia. La grandeza cultural de México se sustenta en sus pueblos originarios. Conservar su riqueza material y saberes ancestrales es mantener la fuerza y vigencia de nuestras raíces. Hagamos que suceda.